¿Qué sabes del derecho humano a votar? No, no tiene nada que ver con alguna pelota, sino con la manifestación de la voluntad de cada una de las personas consultadas para aprobar o rechazar alguna opción, persona o partido. Votar va más allá de las elecciones electorales. Esto debido a que desde la primaria nos enseñan a ejercer nuestra democracia, votando por algún menú en la posada o hasta por la canción que queremos escuchar en el coche. Y al cumplir los 18 años de edad, votamos por las personas que tomarán las decisiones en el país. Hola, mi nombre es Jorge Mario López Ceja, soy alumno de la Universidad Latina de América y en este video hablaré de un derecho humano contenido en la Constitución, en leyes, tratados y convenciones internacionales, que es el derecho humano al voto. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué es un derecho humano si no se encuentra protegido por el juicio de amparo? Para esto recapitulemos un poco sobre su historia en México. En el caso de México, el derecho al voto se ha ido modificando mediante las necesidades legislativas que se han presentado a lo largo de los años, y hasta antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del día 10 de junio del 2011, en la que se incorporaron todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. La pregunta es, ¿podemos proteger estos derechos político-electorales mediante un juicio de amparo? Tradicionalmente los derechos políticos habían sido relegados de toda protección legal, pues por razones de Estado fueron apartados de los medios de defensa de derechos humanos para evitar que los conflictos políticos fueran protegidos por el juicio de amparo. Por ello, a lo largo de toda la historia jurídica mexicana, los ciudadanos o partidos políticos no estaban ni siquiera legitimados para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones concernientes al voto. Entonces, ¿cómo podemos proteger este derecho político? Existen distintos medios de protección de estos derechos políticos electorales. Como se mencionó anteriormente en el video, a partir de la reforma de 1996 se estableció por primera vez un mecanismo para que los ciudadanos pudieran acudir directamente ante una instancia judicial. Es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a través del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos, o JDC. Y el último caso notable fue el amparo en el que Jorge Castañeda pretendió impugnar la norma del Código Electoral que determina la exclusividad que tienen los partidos políticos de representación de candidaturas a cargos de elección popular y que fue desechado por el máximo tribunal del país por no ser esa una vía adecuada. Entonces, ¿por qué algunas personas interponen amparos en materia electoral? El derecho de amparo contempla como una medida cautelar la suspensión, que sabemos que puede ser provisional y después definitiva, y tiene por objeto que el acto reclamado se suspenda hasta que se resuelva definitivamente en juicio. De esta forma, la interposición de amparos en materia electoral, además de ser improcedente en muchas ocasiones, buscan que se otorguen por el juez esas suspensiones precautorias, frenando, aunque sea temporalmente, la actuación de los órganos electorales hasta en tanto el amparo no sea desechado por improcedente. Entonces, ¿existen leyes o tratados que protegen mi derecho al voto? Claro que sí. De hecho, México forma parte de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en la que establece en su artículo 20 que toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. De igual forma, en el ámbito universal de las Naciones Unidas, los derechos políticos fueron reconocidos expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto debido a que su artículo 21 menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Después, se suscribió la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, en el que menciona en su artículo 23 que todos los ciudadanos deben gozar el derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por el voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 35 el derecho del ciudadano mexicano a votar en las elecciones populares y además
En su artículo 36 menciona que es una obligación de los ciudadanos votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señala la ley. Es decir, en nuestro país el voto es tanto un derecho como una obligación. Actualmente todos los mexicanos tenemos derecho a votar en las elecciones del municipio, del estado y del país, sin importar género, religión o incluso estando dentro del territorio, ya que los partidos políticos y los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero pueden emitir su voto desde cualquier parte del mundo, de acuerdo con un capítulo llamado Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que está dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero esto siempre ha sido así. Aunque es bien sabido que existen restricciones del voto por cuestiones penales, el Estado debe de respetarnos este derecho humano de votar en las elecciones públicas, para que después de ello todos nuestros derechos humanos sean respetados. Gracias por su atención.